En esta mañana quisiera que te llevaras esta frase en tu mente. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. O en otro caso, tú eres aquella mujer. Eso fue lo que le dijo Natán a David cuando le confrontó con su pecado. Le dijo: tú eres aquel hombre. El de hoy es un mensaje personal, es un mensaje para ti. No es un mensaje para el que está al lado. Tampoco es para que digamos: mira, esta palabra es para uno que yo sé. No, lo que hoy vamos a ver es un mensaje de Dios para ti en esta mañana. Es algo personal. Hoy, en 2 de Samuel, capítulo 12, veremos la escena de cuando Natán amonesta, confronta a David a causa de su grave pecado de adulterio con Betsabé y también por su vil asesinato contra Urías, marido de Betsabé. Leamos entonces aquí en 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer 2 de Samuel 12, del 1 al 15. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová
ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. En los versículos del 1 al 6 de este texto que acabamos de leer, vemos una historia que ilustra el pecado de David, que es una pequeña historia que Natán, inspirado por Dios, le cuenta a David con el objetivo de hacerle ver el pecado que David mismo ha cometido. Mediante esta historia es Dios mismo y no Natán. Natán es un simple mensajero. Dios mismo hace ver a David que él mismo era ese hombre rico y perverso que tomó la corderita de aquel hombre pobre para dar de comer a ese hombre que lo necesitaba. Y son muchas las cosas que aprendemos aquí. Fijaos, recordemos esta pequeña historia que utiliza Natán. Dice, versículo 2, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, ¿no? Esta pequeña historia al inicio nos habla de que había dos hombres, uno rico que tenía muchas posesiones y otro pobre que solamente tenía una corderita. Entonces, versículo 2 dice que el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y entonces vino un hombre de camino, un hombre que estaba viajando, que vino al hombre rico y le tenía que dar comida, ¿no? Y este hombre rico no quiso tomar de sus propias ovejas y de sus vacas para darle de comer a este hombre, sino que cogió la corderita del otro hombre pobre, ¿verdad? Y le preparó esa comida a ese hombre que había venido. Y después dice que David se sintió indignado, ¿no? Por esta escena, esta gran injusticia, cuando verdaderamente era una historia que ilustraba lo que él mismo había hecho. Bien, ¿qué aprendemos de esta historia cuando Natán amonesta a David? Lo primero que tenemos que ver aquí es que Dios, tarde o temprano, trae los pecados a juicio. El Señor, tarde o temprano, trae los pecados a juicio. Ningún pecado queda debajo de la alfombra para el Señor. El Señor todo lo ve, nosotros no podemos engañarle, y Él, tarde o temprano, va a traer nuestras obras a juicio. Él lo puede hacer de una manera inmediata, como lo vemos aquí. Puede que ocurra que pase un tiempo y parece que no ocurre nada, pero yo os puedo garantizar, porque la palabra de Dios nos lo dice, que tarde o temprano tus obras vendrán a juicio delante de Dios. Todos seremos juzgados por Dios. Hay personas que piensan que no. Ellos viven sus vidas, hacen lo que quieren, parece que no se les aplica justicia, viven rebeldes y de espaldas a Dios. Pero llegará un día en que tú y yo
estaremos delante de Dios y Él nos va a pedir cuentas por nuestros pecados. Quería resaltar este punto porque es llamativo, porque lo que vemos aquí es que Dios decide confrontar a David. Dios decide confrontar a David. Podría haber ocurrido que el Señor simplemente dejara pasar estos actos. Podría haber pasado, ¿no? Sería una posibilidad que el Señor simplemente, después de estos grandes pecados de David, simplemente Él hubiera decidido no incluir esta confrontación en la Biblia. Podría haber ocurrido. De hecho, no fue el único pecado de David. Pero lo que vemos claramente es que el Señor no pasó por alto esta falta. Hermanos, a Dios no se le escapa nada. A Dios no le podemos hacer un truco. No podemos esconderle nada, porque Él ve todo en nuestra vida. Y Él decidió confrontar a David. Fijaos cómo empieza este capítulo 12. Como en muchas otras ocasiones, vemos que es Dios mismo el que toma la iniciativa para abordar estos pecados. Fijaos que dice: Jehová envió a Natán a David. Jehová envió a Natán a David. ¿Veis? Ni siquiera fue iniciativa de Natán. Esta escena que vemos aquí de la confrontación del pecado ni siquiera fue iniciativa de Natán. Fue Dios mismo que decidió abordar esta situación. Fue Dios mismo que trajo a David para que rindiera cuentas. Y esto es muy importante. Aquí hay un principio muy importante. Dios, tarde o temprano, te va a confrontar. Tarde o temprano te va a confrontar. Así que no tienes escapatoria. Tú puedes burlar a tus padres, te puedes camuflar para que no vean tus pecados tus amigos, tu mujer, tus hermanos de la iglesia. Pero eso es en vano, porque hay alguien que te va a confrontar tarde o temprano, y ese es el Señor. Entonces, primeramente, Dios tarde o temprano traerá tus pecados a juicio. Tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta. En segundo lugar, vamos a mirar aquí un poco, aunque no forma parte de este texto literalmente, pero recordemos los pecados graves y despreciables de David. Vamos a ver los pecados graves y despreciables de David. Esto lo vemos en el capítulo 11 y honestamente cuando yo releía estas atrocidades que David cometió, se me encogía el alma. Tenía una sensación de desprecio de cómo este hombre fue capaz de hacer estas cosas tan vergonzosas. Fueron pecados graves, fueron pecados que cada uno de nosotros condenaría claramente, que incluso los no creyentes pues se pondrían las manos en la cabeza al ver las atrocidades que cometió este hombre. ¿Qué clase de hombre tenemos aquí? Es un hombre despreciable, es un hombre pecador,
Es un hombre sucio, es un hombre adúltero, es un hombre perverso. Y como dijo Spurgeon, que hace tiempo que no le mencionamos, si alguien habla mal de ti, si alguien habla cosas feas de ti, no te ofendas. No te ofendas, porque tú eres mucho peor que todo eso. Y es verdad, es verdad. Yo estoy hablando mal de David en esta mañana, pero como hermano nuestro que fue un hombre que tenía un corazón según el corazón de Dios, hemos de reconocer que era un hombre malo, era un hombre indigno, al igual que yo, al igual que tú. Entonces, nunca nos vamos a poder quedar cortos cuando hablemos de la maldad de las personas. Entonces, ¿qué hizo David? Pues la historia todos la conocemos, pero dejadme simplemente mencionar algunas palabras que ya de por sí nos ponen los pelos de punta, ¿no? Dice el versículo 4 en el capítulo 11, que fue el que leímos antes: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahí vemos el adulterio de David. Él observa a una mujer que no le pertenece y utilizando su influencia, su poder como rey, hace que esa mujer venga a su casa, aprovechando que el marido no está, y se acuesta y tiene relaciones sexuales con ella. Dios odia el pecado, y de manera especial el pecado sexual es una grave ofensa ante sus ojos. Nos dice el versículo 27 de este mismo capítulo 11: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué más hizo David? Versículo 13. Este es un pequeño resumen de su maldad. Versículo 13 dice: y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Qué ocurrió? Cuando David supo que Betsabé había quedado embarazada, él trató de ocultar esta situación, y lo que se le ocurrió fue hacer que el marido de esta mujer, que se llama Urías, se le ocurrió hacer que este hombre tuviera relaciones con su mujer más o menos en esas mismas fechas, para que de esta manera el niño que naciera posteriormente, la gente creyera que era de Urías, de su propio marido. Esta era la estrategia, el plan. Pero resulta que Urías, en un acto de integridad y de fidelidad por el rey y por su pueblo, no iba a su casa, porque era un tiempo de guerra. Entonces él se quedaba con los soldados, él no iba con su mujer, sino que se oponía al plan de David, aún sin saberlo, ¿no? Bajo la providencia
de Dios. Y David, vilmente, de una manera totalmente despreciable, intentó tapar esta situación y le dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, esto es el versículo 12, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y le invitó a comer y lo emborrachó, nos dice el versículo 13. Fijaos qué tipo de persona era David. Hizo emborrachar a este hombre para que de una vez se fuese a su casa y estuviera con su mujer, y de esta manera tapar su pecado. ¿Veis? Él utilizó estrategias para tapar su pecado para que nadie más se diera cuenta. Y este hombre, una vez más, no lo hizo, no se acostó con su mujer, rompiendo, haciendo fracasar este plan maquinador de David. Entonces vemos aquí a un hombre que no solamente peca gravemente con una inmoralidad sexual grave, que es el adulterio, sino que después consigue, mintiendo, tratando de montar un cuento para tapar su maldad. Así es David. Y después vemos más cosas. En el versículo 15 al 17 vemos que dice: y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Jehová, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Y murió también Urías Eteo. Aquí vemos a David, el asesino. Aquí vemos a David, el asesino. Mató a Urías Eteo. Mató a un hombre justo que defendía su causa. Rompió una familia. Esto desencadenó problemas y lágrimas por todo lugar. Y toda la culpa fue la maldad y la perversidad de este hombre despreciable, David. Vosotros os podéis imaginar qué puede ser acumular este tipo de pecados. Este es un criminal. No solamente se acuesta con mujeres que no le pertenecen, es que después coge al marido de esa señora y le dice a su ejército que lo coloquen al frente de la batalla para que muera rápidamente. Así es como pretende resolver David la situación, asesinando a Urías. Estos son los pecados graves y despreciables de David. La pregunta es: ¿somos nosotros mejores que David? Espero que no te sientas mejor que él. Espero que no te sientas mejor que él. Entonces vemos esta perversidad del rey David. Y un tercer aspecto que quiero que veamos es su ceguera, la ceguera del ser humano para ver su propio pecado. Y es que David, a pesar de lo que había hecho, no terminaba de darse cuenta de lo que había cometido.
hasta que después Dios le abrió los ojos. Fijaos en el capítulo 12, cuando Natán le confronta y le cuenta esta historia. Y como hemos dicho antes, esta historia era que había un hombre rico con muchos animales, había un hombre pobre con solamente una corderita, vino un tercer hombre que necesitaba comer y vino al hombre rico para pedirle comida, y en lugar del hombre rico coger de sus propios animales, coge la corderita del hombre pobre. Y esta es una ilustración de lo que David hizo. Siendo él rico y poderoso y teniendo todo lo que él desearía, lo que hizo fue coger la esposa de otro hombre con menos recursos. Entonces, esta historia de la corderita es una ilustración de lo que el propio David hizo. Pero ¿cómo reaccionó David? Claro, ¿cuál fue el diálogo, no? Natán le contó esta historia y ¿qué ocurrió con David? David se enfadó con este hombre que hizo esto con la corderita. Versículo 5 dice, en el capítulo 12, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Veis el sentido de justicia de David? Reconoce la injusticia, ¿no?, de este hombre. ¿Cómo se le ocurre, teniendo él tantos animales, ir a coger la corderita de otra persona? Y teniendo él ese profundo sentimiento de justicia, tiene ese sentimiento de justicia para otros, pero no para él mismo. Y esto es lo que le pasa a la gente hoy en día. La gente fácilmente acusa a los demás, pero no ven nada malo en sí mismos. ¿Entendéis? Muy fácilmente dicen, pero ese hombre merece la muerte por lo que ha hecho. Así reaccionó David, ¿no? Lo vio clarísimo. Vio claramente el pecado de la otra persona. Pero ¿qué ocurrió con su pecado? No lo veía. Estaba ciego. No se daba cuenta. Es como que no iba con él la cosa. Es como si no hubiera hecho nada. Ha matado a un hombre inocente, ha roto un matrimonio, ha roto una familia, ha dejado a una mujer embarazada a través del adulterio. Ese niño que iba a nacer iba a morir después como consecuencia de todo este pecado. Y aún así, era como si él no hubiera hecho nada. Y va y condena a este hombre por la corderita. Aquí vemos la ceguera del ser humano para ver su propio pecado. No vemos nuestro pecado. Estamos ciegos ante nuestro pecado. Y esto, cuando hablamos de los creyentes, incluso lo vemos a diario, ¿no? Porque qué fácil se nos hace criticar los pecados de los demás, cuando en realidad hacemos lo mismo, o incluso mucho peor. Yo te invito a que hagas este experimento. Tú piensa en las cosas que condenas en las demás personas. En cada una de ellas, piensa en alguien a quien tú sueles condenar. Piénsalo. Piensa en alguien al que le metes caña siempre. Nadie lo sabe, por supuesto. Solamente lo sabes tú. Piensa lo que hace, lo que dice, lo que te enerva, lo que dices, ¡oh, madre mía! Y yo te puedo asegurar que esas mismas cosas que él hace, las haces tú igual o peores.
así. Esto nos tiene que llevar primeramente a arrepentirnos y segundo a ser humildes, a humillarnos delante de Dios. El caso es que aquí vemos a un hombre lleno de pecados, un hombre lleno de rebeldías, un hombre lleno de maldad, y el caso es que no se daba cuenta. Sin lugar a dudas, este es el gran problema de la humanidad en general, que no conoce a Dios. Falta de conciencia de su propio pecado. La gente se cree buena, la gente se cree no tan mala, pero delante de Dios somos pecadores, transgresores, perversos. Así es como somos, al igual que David. La ceguera del ser humano para ver su propio pecado. Quisiera añadir algo muy importante aquí. Según la Biblia, ¿qué es el convencimiento de pecado? El convencimiento de pecado es cuando Dios te hace ver tu maldad claramente y te empiezas a sentir mal y te angustias y sientes que no eres digno, que eres una persona sucia, sientes una sensación de desprecio a ti mismo y sientes una carga encima de ti. Esa es una obra de Dios en tu mente y en tu corazón. Y algo muy importante cuando te sientes de esa manera es que esa culpa, tú tienes que sentir tristeza por lo que has hecho, pero esa tristeza tienes que estar triste porque has ofendido a Dios por encima de todo. Esto es muy importante. Cuando sientas esa tristeza, la verdadera tristeza que es buena para ti es cuando sientes que has ofendido a Dios. ¿Esto por qué es muy importante? Porque a veces nos sentimos mal por lo que hemos hecho, pero simplemente tenemos un remordimiento y ya está. Lo he hecho mal, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo que mejorar. O incluso, muchas veces tenemos un remordimiento superficial, pero no sentimos que hemos ofendido personalmente a Dios. Y el arrepentimiento cristiano, el arrepentimiento que lleva a la salvación, ¿vale? Es un sentimiento de culpa, pero es una culpa que tú sientes que has ofendido a Dios. Eso es lo que necesitas sentir. Si tú sientes eso, y esto te va a sorprender, dichoso eres. Dichoso eres. Bienaventurado eres. No hay nada mejor, no hay nada más útil, no hay nada más glorioso que un pecador que siente que ha ofendido a Dios. Porque eso es sinónimo de salvación. Eso es que el Espíritu Santo te ha mostrado tu culpa y que lloras porque has ofendido a tu Creador. Has ofendido a Dios. Y Dios responde siempre con misericordia y con perdón. Este es el tipo de arrepentimiento que tú necesitas sentir. Un sentimiento de culpa que no sea simplemente un remordimiento y ya está.
lo que necesitas sentir es todo el peso de tu maldad encima de ti y que esa angustia te lleve a confesar a Dios tus pecados para que Él te perdone. Entonces, la ceguera del ser humano para ver su propio pecado. ¿Ves hoy tú tu pecado? ¿Lo ves? ¿Lo notas? ¿Lo sientes? ¿Te entristece ofender a Dios? Espero que sí. Continuamos diciendo que Dios, como decíamos antes, nos confronta y nos muestra nuestro pecado. Claramente, aquí hay una afirmación. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Fijaos cómo se sentiría David, ¿no? Porque David, cuando entendió lo que ese hombre de la historia hizo con la corderita, ¿no? ¿Cómo reaccionó? Indignado. Dijo: pero este hombre merece la muerte. ¿Le pareció tan mal? ¿Le pareció tan injusto? Y después, ¿qué le dice Natán? Tú eres ese hombre. Y Dios te está diciendo a ti: tú eres ese hombre. Tú eres esa mujer. Y Dios tiene razón. Dios tiene razón. ¿Qué tenemos que hacer al ser confrontados con nuestro pecado? Humillarnos, reconocerlo, pedir perdón a Dios por haberle ofendido, cambiar nuestra vida, pedirle: Señor, cambia mi vida, me arrepiento de mi maldad, ya no quiero ser igual, quiero empezar a caminar contigo. Vamos a ver algunas cosas más en esta historia. Número 5, la necedad de nuestro pecado. El pecado es como una trampa para necios, hermanos. El pecado, como hemos dicho muchas veces, se viste de luces, pero al final las consecuencias son miserables. El pecado es como una trampa para ratas, ¿no? Así es el pecado. La trampa para ratas, pues tienen ahí el queso, ¿no? Y la rata, pues como que ha visto su momento de gloria ahí. Para ella va a ser lo mejor. Pero nada más lo come, cae en la trampa y muere, y vienen las lágrimas y el dolor y el tormento. David fue necio. Y vaya que fue necio. Vamos a ver algunas cositas aquí. La necedad de nuestro pecado. Pecar en contra de Dios nos hace necios, nos hace estúpidos. Es que no sirve de nada. Creemos que vamos a ganar un beneficio, pero después las consecuencias son fatales. Por ejemplo, daos cuenta de que, primero de todo, era innecesario. Lo que David hizo era totalmente innecesario. Fijaos las consecuencias que le trajo a corto y largo plazo este pecado. Le trajo que rompió a una familia. Le trajo que mató a un hombre. Le trajo que a largo plazo habría guerras, habría calamidad y constante guerra en su casa. Habría problemas internos. El niño que nació de esa relación adúltera iba a morir. Este pecado trajo mucho sufrimiento
¿Para qué? ¿Qué ganó David con esos minutos que estuvo con esa mujer acostado? No lo necesitaba. Era algo totalmente innecesario. Mirad lo que dice el versículo 8. Y te di la casa de tu Señor. Aquí se habla de los muchos beneficios que Dios le dio a David. Le dice: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios colmó a David de bendiciones. Le dio recursos, le dio un palacio, le dio trabajo, riquezas, mujer, todo lo que él podía desear lo tenía. ¿Qué necesidad tenía él de acostarse con otra mujer? ¿Qué necesidad tenía? Ninguna. Es que era una tontería, ¿cierto? Y mira lo caro y carísimo que lo pagó. Eso ocurre con nosotros, hermanos. Si tú tienes a tu esposa y tienes a tu marido y tienes a tus hijos y tienes tu casa y tienes tu coche y tienes tu iglesia y tienes tu sueldo, no lo tires por la borda por el pecado. ¿Qué necesidad tienes de mirar a otra mujer? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tienes de mirar a otro hombre? ¿Qué necesidad tienes? Dios te lo ha dado todo para que lo disfrutes. Lo tienes todo. ¿Para qué quieres más? ¡Qué gran necedad! ¡Qué gran estupidez! ¡Qué gran tontería es cometer este tipo de pecados! David fue necio también porque tuvo en poco los beneficios recibidos. Tuvo en poco los beneficios recibidos. Con todo lo que Dios le dio, con todo el poder, toda la gloria, todos los recursos, todo lo que él pudiera desear, lo tenía. Pero David, en su necedad, tuvo en poco lo que Dios le dio. ¿Entendéis? Lo tonto que podemos llegar a ser. Con todo lo que Dios nos da, decir, es que no me basta. Eso se llama menospreciar lo que Dios te ha dado. También es menospreciar la palabra de Dios. Dice el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Veis? Aquí David tuvo en poco dos cosas. Tuvo en poco todas las bendiciones que Dios le dio, porque teniéndolo todo, se puso a buscar algo que no le hacía falta. No estaba satisfecho con todo lo que tenía, pero también tuvo en poco, menospreció la palabra de Dios. Menospreció la advertencia de Dios. Menospreció el consejo de Dios. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? En el versículo 7 y 8 es cuando se habla de todas las bendiciones
que Dios le dio a David. Le dijo: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Le dio bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Entonces la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Hermanos, el Señor no solo nos ha dado bendiciones materiales, también nos ha dado bendiciones espirituales. Nos ha dado una salvación, ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha dado una familia que es la Iglesia. No menospreciemos las bendiciones de Dios pecando. Número 6, vemos las consecuencias dolorosas del pecado. El pecado trae dolor y desgracia. El pecado trae dolor y desgracia. Pecar no es un juego. Pecar no es un juego. Nunca es un juego. Trae lágrimas, trae miseria, incluso a los creyentes. David fue un creyente, pero sufrió las consecuencias de su pecado. Seria advertencia para nosotros. Nosotros creemos que nuestra salvación es eterna. Dios, a través de Cristo, nos ha salvado para siempre. Él nos protegerá hasta el final. Pero dejadme que os diga una cosa: los pecados se pagan. Los pecados traen consecuencias a tu vida. Por lo tanto, no juegues con el pecado. Dios trae calamidad incluso al que cree que lo tiene todo controlado. Esto también es muy importante. David lo tenía todo controlado, era el rey, ¿verdad? Tenía su palacio, estaba forrado de dinero, todo bajo control. Así nos sentimos a veces nosotros, ¿no? Como lo tengo todo bajo control, mi familia va bien, mi empresa va bien, tengo salud, lo tengo todo. Bueno, ahora un pequeño desliz, no va a pasar nada, ¿no? Pues vaya si pasa. Al final resulta que David no tenía control de nada, porque tuvo problemas internos en su casa, hubo muerte, se le cayó el chiringuito de la noche a la mañana. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez esto? Que creemos que lo tenemos todo controlado y que da igual si pecamos, que como yo estoy tan bien, aquí no me va a pasar nada. ¿Habéis pensado así alguna vez? Mucho cuidado. Dios puede traer un juicio tremendo a tu vida, aún siendo creyente. Puede destruir tu familia. Puede quitarte la empresa, puede llevarte a la ruina, puede darte un cáncer, puede venir lo que sea en su providencia. Lo que quiero decir es que a David le ocurrió lo que nunca él imaginó. En sus peores pesadillas, él nunca se imaginaría el precio que tuvo que pagar por mirar a esa mujer en el terrado y acostarse con ella. Lo tenía todo genial. De la noche a la mañana, todo eso que era bueno y bonito se convirtió en calamidad y en lágrima. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. A Él no le podemos engañar. No hay nada que pueda ocultarse ante su presencia. El pecado no es un juego.
Y si tú juegas con Dios, no te quepa duda que Él te va a ganar. A veces tratamos de jugar con Dios, ¿no? Nos arriesgamos. Él es bueno, Él es misericordioso. De hecho, Él nos debería pagar ya por mucho de lo que hemos hecho y aún no lo hace, por compasión y por amor y por misericordia. No sigamos jugando con fuego. Las consecuencias fueron muy dolorosas. ¿Qué vemos aquí? Este hombre que lo tenía todo controlado, al final todo se le fue de la mano. Versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Vinieron problemas internos en su casa. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Aquí hay una referencia a 2 de Samuel 16, 22, que nos habla de ese hecho que ocurrió con Absalón, ¿cierto? Absalón, que se llegó a las concubinas de David, se acostó con las mujeres de la casa de David en público, y eso era una señal de confrontación entre ellos y de discordia y de guerra y bueno, un sinfín de problemas, ¿no? También vemos la muerte del niño que nacería, ¿verdad? Nos dice el versículo 13, más adelante el 15 nos dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. El pecado tiene consecuencias, y son consecuencias graves. No podemos burlar a Dios. ¿Qué pues haremos? Vamos terminando. ¿Qué pues haremos? Pues yo creo que ha quedado claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Reconocer nuestro pecado delante de Dios. Como siempre, la palabra de Dios nos trae advertencia, nos trae juicio, pero Dios es bueno, hermanos, y Él es misericordioso. Y Él nos trae ánimo y buenas noticias. Ánimo y buenas noticias. No te desanimes, no te entristezcas. Dios es bueno contigo y siempre lo será. Confiesa tu pecado en contra de Él y comienza una nueva vida a su lado, y Él restaurará lo que se ha roto. Él es bueno, Él es grande en misericordia. ¿Qué pues haremos? David pronunció 3 palabras y ya está. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Pequé contra el Señor. Dichosas palabras, porque David reconoció su culpa y confesó su pecado delante de Dios. Hay bendición cuando nos arrepentimos ante Dios. Ahí está lo que tenemos que hacer: confesar nuestro pecado. Pequé contra el Señor. Lo que decíamos antes, hemos de sentir que hemos pecado personalmente contra Él. Contra Él. Eso es lo importante. Siente tu tristeza porque has pecado contra Él y confiésalo. Pequé contra mi Señor. Con esto todo cambia. Y aquí vienen las buenas noticias también. El precioso
perdón de Dios. Dice, después de todo este desastre, después de todo esta acumulación de despropósitos y de pecado y de miseria y de sentimiento de culpa, lo que hemos visto hoy es un desastre completo, de arriba abajo. Pero aún así, Natán dijo esto a David: también Jehová ha remitido tu pecado. También Jehová ha remitido tu pecado. En otras traducciones se dice: también Jehová ha quitado tu pecado. Y la pregunta es: ¿y esto? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Aquí se ve la confesión de David, y la siguiente frase que se pronuncia es que Jehová ha quitado tu pecado. Esto es la gloria del Evangelio. Esto es el amor de Dios. Esta es la buena noticia de Jesucristo. Todo aquel que se arrepiente de su maldad, sus pecados son borrados para siempre. Inocente, libre, justo, bienvenido a la familia de Dios. Ya está, no más lágrimas, no más desánimo. Salvo para siempre, perdonado para siempre, vida eterna. Este es el precioso Evangelio de Cristo. También el Señor ha quitado tu pecado. ¿Por qué? Por amor, por gracia, por misericordia, por compasión. Precioso Evangelio del Señor Jesús. No hay ninguna religión como esta. No la hay. Perdón de pecado inmediato y gratuito a un pobre, perverso, pecador, adúltero, maquinador, asesino. Pero el Señor ha quitado tu pecado. Gloria a Dios. Qué precioso Evangelio, ¿no? Ya está. Ya puedes gozarte del perdón de Dios. Ya puedes empezar tu nueva vida. Dios te ayuda. Ya puedes pedir perdón a aquellos a quienes has ofendido con tus pecados. Pídeles perdón. Humíllate. Reconoce tu parte. Reconócelo. Y pide a Dios que ponga su mano en tu situación para que las cosas vayan mejorando, para que Él vaya derramando gracia en ti. Conclusión: el pecado tiene consecuencias. No pequemos, no tengamos en poco las bendiciones de Dios, pero al mismo tiempo que sepamos que hay perdón en el Señor si nos arrepentimos. Arrepintámonos. Amén.